Tenemos hoy con nosotros un nuevo Toyota para el mercado europeo y como no podía ser de otra manera es un SUV. Se llama Yaris Cross y es una manera de cobrarte exactamente 5.000 euros adicionales por un Yaris de 5 puertas al que le han subido la altura respecto al suelo y le han dotado de detalles estéticos camperizados. Cuando os preguntéis por qué a los fabricantes les interesa venderos este coche, pensad en que este coche cuesta fabricarlo lo mismo que un Yaris y que esos 5.000 euros son, fundamentalmente, rentabilidad extra. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba del Toyota Yaris Cross, en la versión que más interés tiene, la que cuenta con tracción total. Porque vamos a ser directos y claros, un Yaris con acabado Active en versión de 5 puertas cuesta 18.750 euros. Comprar el mismo coche con el mismo equipamiento, el mismo acabado, igual por igual, con formato Cross se va a 23.350, algo así. Así que tenéis una diferencia de 5.000 euros redondeando entre los dos coches. Si ambos tienen el mismo espacio atrás, tienen el mismo equipamiento, tienen prácticamente, como lo vamos a ver en un ratito, el mismo comportamiento dinámico, gasta menos el Yaris de 5 puertas, así que la única razón lógica para apostar por este coche se basa en dos frentes. La parte lógica es la del maletero, porque este coche sin versión de tracción total tiene 400 litros de maletero por 270 que tiene el Yaris de 5 puertas, y luego el tema de que te guste estéticamente o necesites la tracción total. De hecho, si sacamos el promedio de esos 130 litros extra de maletero que tienes, te salen a razón de 35 euros el litro. No es barato. Pero hay que reconocerle a este Toyota algo que tenemos presente en esta unidad, y es que el Yaris Cross se ofrece con tracción total, algo que no puedes ponerle al Yaris normal. Y con este opcional montado, si es que lo necesitas y lo deseas, la jugada empieza a ir a favor del Yaris Cross. Esta unidad con el acabado Adventure arranca en 27.600 euros con la tracción total, que son 6.000 euros más que el Yaris más caro de los que hay ahora mismo, pero al menos tiene un motor eléctrico extra para poder tirar del coche desde atrás y suspensión multibrazo en el eje trasero, cosa que el Yaris Cross de tracción delantera no tiene. De hecho, no hay prácticamente ningún otro SUV de segmento B con tracción total. Estoy intentando hacer memoria y hemos estado mirando el mercado y no hay nada que se le parezca. Tal vez el Dacia Duster podríamos decir que es equivalente, más por tarifa que por tamaño, porque le saca un palmo a este coche. Lo que había antes era el Ford EcoSport con tracción total, que es el único coche que pasó los baches en nuestro mega comparativo SUV que vamos a poner ahora mismo, pero Ford ya no lo vende con tracción total. ¿Qué nos quedaría dentro de este tamaño? Pues algo más pequeñito, que sería el Panda 4x4, pero ahí se acaba la lectura y además el Panda 4x4 es claramente más pequeño por dentro que este coche y tiene claramente menos maletero. Y es por esa razón que Toyota tiene una pieza aquí fundamental para tener su propio huequito de mercado con el Yaris Cross. A ver, podré hacer mucho cachondeo con el precio del coche respecto al Yaris de 5 puertas, pero he de reconocer que el coche es chulo a la vista. El proceso de meter anabolizantes en la dieta del Yaris ha dado lugar a un coche con pasos de rueda cuadradote, un frontal plano y robusto y una trasera también potente. Tiene además una potente conexión familiar con el RAV4 y con el citado Yaris sin copiar el estilo de ninguno de ellos, lo que le permite verse como un Toyota manteniendo su propia personalidad. El alto y plano capó delantero, el logo creando una nariz que continúa en 3 dimensiones por el capó, los músculos para alojar los faros, la horizontal línea trasera incluyendo los pilotos LED, el vertical portón trasero o el inclinado pilar C, funcionan todos para crear un coche chulo. A mí me gusta más el asfáltico, orgánico y musculoso Puma de Ford, pero este Yaris tiene todo lo que esperas de un SUV: riesgo estético y forma agradable de ver, simpática y personal, algo que se ha ido eliminando de la ecuación de muchos otros segmentos convencionales. Por dentro, si no me mato en el charco montándome en el coche, lo va a pringar todo. Es un Yaris, no hay más historia, es todo idéntico a lo que habíamos visto en el Yaris. La única diferencia importante es la posición de conducción, y es que vas sentado más alto, y como vas más alto pues tienes una posición, digamos que más de control alrededor, es más sub en eso, también unido al hecho de que el capó es más plano y lo controlas más, porque en el Yaris desaparece delante de tus ojos inmediatamente nada más montarte, y aquí eres capaz de atisbar dónde acaba el frontal del coche. Si os gusta eso de un SUV, pues aquí lo tienes respecto al Yaris de 5 puertas. Todo lo demás es idéntico. Así tenemos todo bien ajustado, pero algunas decisiones dudosas, como el reposacodos de la puerta durísimo, el central no demasiado blando, y luego buenas decisiones como la organización ergonómica del climatizador con ruletas. Hay un nuevo sistema de infoentretenimiento que cambia la ruleta del volumen por botones, que no me convence,
pero al menos ahora el sistema que se emplea de infoentretenimiento es mucho más moderno de lo que habíamos visto en el Corolla y en el Yaris de pruebas anteriores. Hay huecos para dejar cosas por doquier, grandes bolsas en las puertas, superficie de carga inalámbrica para dispositivos. Y luego al pasar a las plazas traseras encontramos exactamente el mismo espacio y ambiente del Yaris. Aquí se echa en falta salidas de aire orientables, conectores USB para cargar dispositivos. Resulta igual de ancho y largo que un Yaris de 5 puertas en esta parte trasera y solo se agradece el extra de altura del techo, que tampoco es que fuese el Yaris 5 puertas cortito en eso. Está alineado con el espacio trasero de sus rivales en el segmento B de los SUV. Luego está el maletero. Si el coche con tracción delantera tiene 400 litros que os comentaba antes, este que lleva tracción total reduce su capacidad a 320 litros, que siguen siendo 50 extra respecto al Yaris. Como suele suceder en estos estilos de carrocería, has de pensar que el grueso del volumen lo gana en vertical hasta la bandeja, por lo que aunque el número puede parecer adecuado en primera instancia, tienes que pensar que vas a montar unas cosas encima de otras para sacarle partido al espacio del maletero. Al menos al levantar este coche tenemos cosas especiales respecto a otros B-Subs que encontramos en el mercado. Lo que es convencional es toda la parte de delante de la plataforma. Es la misma plataforma del Yaris de 5 puertas que habíamos visto, así que tenemos suspensión McPherson con brazos de chapa estampada de acero en la parte de abajo, una columna McPherson con un muelle y amortiguador convencional por ahí, una mangueta forjada de hierro forjado en la parte delantera, una pinza de freno con un único pistón, mordiendo un disco ventilado. No hay grandes innovaciones aquí, ni grandes efectos de ligereza, así que tenemos todo cubierto con un cubrecárter de plástico más o menos rígido y resistente, que nos permitirá protegernos de alguna piedrilla o de alguna historia. Pero lo más interesante del coche está en el tren trasero por dos razones. Primero, este coche es tracción total. Solo las versiones con tracción total llevan este sistema que estáis viendo aquí, que es un sistema multibrazo. Y os va a sonar mucho porque son el mismo sistema multibrazo del Corolla y del GR Yaris, que ambos dos utilizan la misma plataforma modular que utiliza los mismos brazos, todos ellos de chapa de acero estampada. Y luego tiene el otro elemento peculiar, que es este pequeño motor eléctrico de 3,9 kilovatios, que vienen a ser algo así como 5 caballos y pico, que está aquí colgado en la parte trasera. Además lleva unos protectores para protegerlo si nos metemos en algún lío de tierra o lo que sea. Este motor ofrece concretamente 52 Nm de par y lleva una reducción, una relación de reducción para pasar a las ruedas de 10:1. Eso quiere decir que en las ruedas pone 520 Nm de par en las huellas de los neumáticos. ¿Cuánto es eso pasado a kilos? Aproximadamente tienes unos 19 kilos empujando el coche desde atrás. 19 kilos. 19 kilos con la mano los empujáis casi sin querer. Así que no hay una gran entrega de par en la parte trasera, como si tendríamos en un coche tradicional con un acoplador, como el GR Yaris, que podría enviar bastante más par a las ruedas traseras. Esos 19 kilos tenéis que pensar que son como una especie de ayuda para cuando os quedáis clavados en algo en una placa de hielo o en algún barrizal o en algo así, donde el pequeño empujón que llegaría de alguien que estuviese fuera ayudándote te sacaría de ese entuerto. Pues son justo para eso, no son para hacer trail extremo, ni todoterreno extremo, ni nada por el estilo. El coche cuenta con el mismo propulsor híbrido del Yaris híbrido de nuestro mercado. Es decir, tiene un motor de combustión tricilíndrico de 1,5 litros de cilindrada atmosférico con inyección directa, distribución variable en admisión y en escape, todo fabricado en aleación de aluminio y con una relación de compresión de 14:1. Cuenta con 92 caballos y se acopla a las ruedas delanteras a través del ya famoso sistema eCVT de Toyota. Es decir, cuenta la transmisión con dos máquinas eléctricas adicionales. La primera va asociada al motor de combustión directamente y funciona como generador eléctrico, mientras que la segunda máquina eléctrica va asociada a las ruedas y a través de un engranaje planetario se asocia con el motor de combustión. Así el grupo motopropulsor puede funcionar como un híbrido en serie, un híbrido en paralelo o un coche puramente eléctrico con una potencia total de 116 caballos. El motor de combustión carga una batería de solo 0,7 kWh de capacidad de litio, en este caso, que siempre se mantiene con algo de carga, por eso de estar programada la gestión electrónica para que siempre tengas algo de empuje en el motor trasero si es que lo llegas a necesitar. Obviamente no hay conexión mecánica entre el eje delantero y el trasero, lo cual ahorra kilos y también probablemente dinero. Con 116 caballos para mover 1.260 kilos de peso, el Yaris Cross nos ha hecho un 60-100 en 6 segundos y medio y un 80-120 en 9. Sobre todo el 80-120 en 9 es una cifra mala, esperable por otro lado dada la potencia y peso del coche.
Y digo que es mala porque este es uno de esos coches con los que no me gustaría adelantar un camión en un puerto de montaña subiendo con el coche lleno, con las niñas y el maletero hasta arriba. Siempre os animo a valorar la potencia como un factor de seguridad, y es en casos como este donde realmente llama la atención, porque si tienes que adelantar a ese tráiler que sube a 50 una cuesta súper empinada, este coche va a llevarte muchísimo tiempo en el carril contrario, hasta el punto de aconsejarte que no lo hagas, que directamente no intentes adelantar. Claro que el coche corre más o menos lo mismo que una Arona de 115 caballos o un Juke, pero es que cualquiera de esos coches no son recomendables para salir a hacer carretera con muchas cuestas. Desgraciadamente no hay una variante con más potencia en nuestro mercado, y el Yaris de 5 puertas con la misma mecánica resultó ser medio segundo más rápido en el 80-120 porque, entre otras cosas, es más ligero y tiene mejor aerodinámica. Pero si no vas a salir de ciudad y no vas a salir de autovía, puede que este problema que te estoy comentando de aceleración no sea relevante para ti. El ruido es otro de los factores que no terminan a mí de convencerme de este coche. Le hemos medido 72 decibelios, un coche ruidoso por rodadura más que por otra cosa, porque el motor, aunque se hace presente cuando aceleras mucho, no me ha parecido especialmente molesto, pero le ha pasado como al Yaris 5 puertas. Es un coche que es más ruidoso de rodar que la competencia. Eso sí, lo que tiene de ruidoso lo tiene también de calidad de rodadura, que ahí recupera algunos puntos de los que pierde en finura de marcha por culpa del sonido. El uso de un sistema multibrazo detrás elimina cualquier atisbo de rebote en el tren trasero que sí notamos en un sub de segmento B de la competencia. Los buenos ingredientes aquí acaban dando buenos resultados. Esto se combina con buenas maneras a la hora de hablar del chasis. Es un coche que balancea muy poco, que cabecea muy poco, que tiene el centro de gravedad bajo, que se le nota, a pesar de ser un coche más alto que el Yaris de 5 puertas, apenas notas la diferencia de ese extra de altura en cuanto a inercias, cabeceos o cosas raras por parte del chasis. Tiene además una pisada plomada estilo coche alemán, voy a decir, estilo un poco Opel, y no deja moverse tanto la carrocería como los modelos franceses. Eso te hace tener más confianza con él. La dirección me ha gustado, tiene una buena respuesta, es bastante directa, es bastante inmediato el coche en cuanto empiezas a girar para que empiece, una vez que empiezas a girar el volante, empieza a girar la carrocería. Lo que tiene es tal vez demasiada asistencia y prácticamente nula información a través del aro del volante de lo que están haciendo los neumáticos delanteros, pero era de esperar un coche de este estilo. Todo esto se confabula para que luego el coche en ciudad sea muy fácil de conducir, tanto por dimensiones como por lo inmediato que es a la hora de girar, como por lo cómodo que es a la hora de que en las frenadas en ciudad, cuando te pones detrás de un coche, no haga ese balanceo feo y esos segundos movimientos de carrocería una vez que has metido volante o cualquier otra cosa que en ciudad lo hace bien, y luego en carretera pues se suma también para que el coche por una carretera de curvas, por un puerto de montaña, sea agradable de conducir. De frenos os diré que va bien servido. La verdad es que lo mejor del coche es que, siendo híbrido, no tiene un tacto de pedal de freno híbrido malo de los que estamos probando una y otra vez en este segmento y en todos prácticamente. Así que Toyota, que lleva bastante ventaja ahí respecto al resto de fabricantes fabricando híbridos, pues ya le ha pillado el tranquillo a hacer un buen servofreno con control electrónico para que no te encuentres con un pedal extraño a la hora de calcular las frenadas, incluso en ciudad. Sigue teniendo peor tacto que un freno mecánico de toda la vida, pero probablemente sea de lo mejor que te puedes encontrar dentro de esta tipología de propulsores. Es un coche mejor puesto a punto de chasis en su compromiso respecto a los rivales de Stellantis, por ejemplo. Tolera mejor los baches por la ausencia de rebotes traseros que el Captur y el Juke también, sin acusar una falta de control de carrocería, y diré que hasta me gusta más la manera de pasar por curvas que tiene este coche respecto a la Arona, porque este coche no se clava en los apoyos. Vamos, que si haces carretera de curvas fuera de ciudad, no te marearás por tener largos movimientos de carrocería. El grupo Motopropulsor es clavado a lo que probamos en su momento en el Yaris de 5 puertas, y tengo que decir que las conclusiones son las mismas. Me gusta más esta versión de este motorcillo de lo que llevaban antes los Yaris híbridos, porque tienes menos cantidad de revoluciones cuando conduces con algo de acelerador. Han sido capaces de quitar, de borrar un poco esa sensación de patinaje extremo que teníamos cuando le exigías algo al motor de los Yaris de la anterior generación, pero sí que seguimos teniendo un motor que ya lo habéis visto por prestaciones. Si queremos algo de viveza, si queremos ir por autovía, autopista con bastante garbo,
cuando hay cuestas arriba o cuando queremos mantener un crucero alto, pues vamos a tener siempre esa presencia del motor revolucionado, porque al final necesita esas revoluciones de motor de gasolina para mantener ese ritmo, porque por otro lado no tiene sino músculo suficiente para mantenerlo. En ciudad eso no va a ser un problema porque no entramos tanto en esa zona de revoluciones, porque al final no necesitamos tanto acelerador. La parte esta de tracción total, el motorcillo eléctrico que está detrás, realmente en conducción dinámica o en conducción de autovía o autopista no lo vas a notar. Está ahí para cuando se le necesita, pero en estas condiciones no lo encuentras. Es que tampoco hace falta realmente. Asientos, climatización y equipo de sonido son todos de primera y la posición de conducción resulta descansada, tanto para viajar como para atascarte en tu rincón favorito de la gran ciudad, mientras observas a gente apostar su coche en tercera fila mientras la abuela baja con su andador a comprar el último boleto de lotería navideña. Pero hay dos atributos que hacen especialmente interesante a este coche. Uno es el sistema de tracción total. Este coche es tracción total, pero no mucho. No te va a servir para grandes gestas de conducción todoterreno, pero sí que te va a ayudar en situaciones un poco comprometidas. Con 18 kilos capaces de empujar de ti desde atrás, el Yaris Cross se atreve a meterse por caminos embarrados donde puedes llegar a tener las ruedas delanteras enganchadas patinando. Tiene dos modos de conducción extra que se llaman Trail y Snow, y al activarles se juega con el sistema SP para frenar activamente las ruedas que patinan mientras las ruedas con motricidad te intentan sacar del lío. Con este modo activado me ha parecido imposible gastar la batería para quedarte sin empuje en el tren trasero, y lo he intentado, lo confieso. Pero el motor de gasolina sigue ahí, dale que te pego, cargando la batería vía el generador para que tenga siempre algo de empuje. Empuje que, bueno, no es mucho. El problema es que obviamente 18 kilos empujando en las huellas traseras de los neumáticos, 18 kilos a repartir, pensad, no es 18 en cada una. No es una cifra bárbara, así que si atascas el coche en algún tipo de trialera donde las ruedas delanteras estén cuesta arriba, todo el coche cuesta arriba, y tengas que empujar con la parte trasera, con 18 kilos no lo sacas. Pero para ciertas circunstancias donde tengas el coche patinando de adelante porque estás en una placa de hielo, nieve, barro, y está el coche horizontal, te puede sacar de un apuro donde otros coches, solo con tracción delantera, se quedarían atascados. Así que tienes ese extra, pero hay que ser claro con lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer respecto a un sistema mecánico donde podrías tener más para en el eje trasero. Pero como no hay otros V-Subs con tracción total, todo lo que se te ofrezca a mí me parece que es una ganancia neta. La idea es que si vives en Andorra o en un pueblito del Pirineo o en un pueblito de León o similares donde la nieve en invierno habitualmente cae, calces este coche con unos neumáticos de invierno y tengas ese extra de tracción que viene bien eventualmente. Claro que no es el empuje que llega a ofrecer el EcoSport de Ford con el eje trasero acoplable, y claro que el acoplador activo del GR Yaris, si lo hubieran instalado aquí, sería más capaz, pero no me imagino al dueño de un Yaris Cross haciendo trail extremo en Nochebuena. Si tienes una casita en el pueblo con un camino embarrado para acceder, aquí también tienes esa ventaja de tener el eje trasero con motricidad. Además, las cotas del aparato con 20 grados de ataque, 35 de salida y una batalla relativamente corta lo hacen más apto que un Puma o un Juke para meterse en estos berenjenales, o un Captur, por ejemplo. Obviamente, a pesar de su aspecto, no es un coche de trialera. Si os lo digo lo del aspecto, porque me parece un coche chulo, simpático, muy nipón en su apariencia y algo todoterrenero. Pero me imagino que si le metes unas ruedas más aptas para circular por el campo, algo ganarás. Pero ya os digo, 18 kilos en el tren trasero no os van a invitar a meteros en ningún sitio complicado. Y el otro aspecto donde destaca respecto a la competencia es en el consumo urbano. Este coche es capaz de hacer 5 litros o incluso algo menos en conducción urbana, que es donde realmente le sacas partido a su sistema híbrido. Y es que en cada frenada es capaz de recoger bastante energía cinética del coche para volverla a aplicar en la siguiente aceleración, lo que baja muchísimo el consumo medio cuando estás callejeando. Luego en carretera no tiene esa ventaja de consumo tan marcada, y es que sobre todo si te pisa el pie derecho vas a acabar metiéndote en zonas de 7 litros a los 100 en cuanto sales a autovía, autopista y sacas partido a ir a 120 km por hora de media. Si eres más suave con el acelerador, pues claramente puedes ver consumos de 6,5, incluso de 6 litros a los 100 en el ordenador de a bordo. Os voy a decir que ha sido capaz de gastar del orden de medio litro más que el Yaris de 5 puertas debido, pues me imagino que al extra de peso, extra de tamaño y extra de arrastre aerodinámico.
Pero si lo comparamos con la competencia, en carretera va a gastar menos casi siempre. Sí que es cierto que estos coches son más sensibles al consumo cuanto más acelerador requieras. Es decir, este coche es capaz de hacer 6 litros a los 100 en carretera, como os he dicho, y ahí le va a ganar la partida a los motores tricilíndricos de Stellantis, por ejemplo, al Peugeot 2008 o al C3 Aircross, ¿se llama? O al Opel Mokka. También le va a ganar la partida ahí al motor empleado en el Juke. Pero en el momento en el que empiezas a exigir gas, en el momento en el que empiezas a usar mucho acelerador, mucha carga, porque quieres un poco más vivo, empieza a palidecer y se mete ya en esa zona de los 7 litros y algo, donde sus rivales, especialmente el Ford EcoBoost, por ejemplo, son capaces de quedarse ahí clavados en los 6,5. Así que depende mucho de cómo conduzcas tú para poderle sacar partido a ese extra de reducción de consumo en carretera. Hablando ya de conclusiones, este es un coche que tiene claramente atributos por los que lo recomendaría y atributos por los que claramente os diría que os compraseis otro coche. Empezando por lo segundo, sinceramente, si no necesitas el sistema de tracción total y estás pensando en un Yaris Cross tracción delantera, has de pensar muy mucho si realmente te merece la pena pagar 5.000 euros extra respecto a un Yaris de 5 puertas normal. Solo necesitar sí o sí el extra de espacio de maletero y autoconvencerte de ello te puede llevar a esta decisión. Si no necesitas el extra del maletero, objetivamente el Yaris es mejor en todo. En precio, en consumo, en prestaciones. Además, como es más corto, cabe en más sitios. Y sí, a mí también me parece estéticamente más chulo el Yaris Cross que el Yaris de 5 puertas, pero si tengo que vigilar por tu dinero y aconsejarte, te diré que siempre es mejor el 5 puertas. Al menos euro por euro. Vamos a suponer que ya has decidido que sí o sí te vas a comprar un SUV de segmento B, así que estás dispuesto a pagar ese extra de 5.000 euros respecto a un utilitario convencional. Metidos ya en esa faena, este coche tiene razones para comprarlo antes que la competencia. Está la razón que os he comentado del consumo urbano, claramente inferior al resto de modelos que militan en el segmento. Está la razón de que está muy bien compensado, no es tan dinámico como un Puma, que sería el que yo compraría por dinámica de chasis, pero claramente está mejor hecho por dentro y además gasta menos que el Puma en ciudad. Y tampoco es tan cómodo como un C3 Aircross de Citroën o un coche de ese perfil. Este coche está más sujeto en la carretera, pero no ofrece ese nivel de confort. Y además ya me habéis escuchado decir que es ruidoso, pero está bien balanceado dentro de esa mezcla entre la dinámica y el confort. Me parece que ahí el equilibrio Toyota lo ha acertado de pleno. ¿Dónde tiene ventaja respecto a cualquiera de estos coches que os he comentado adicionalmente al tema del consumo? Pues está el tema de que tiene tracción total, entre comillas. Ya habéis visto que son solo 18 kilos empujando del coche desde atrás, pero para conducir en nieve o en barro, si vives en una zona pirenaica, en una zona donde caigan nevadas en invierno de manera habitual, este coche con neumáticos de invierno me parece mejor que cualquier otro B-Sub. Y si tienes una casita en el pueblo o el acceso a tu chalet tiene así un poco de barrizal y suele llover, por ejemplo en Galicia, por decir algo, pues siempre te va a dar ese extra de ventaja tener esos 18 kilos empujándote desde atrás que van a evitar que tengas que llamar a tu vecino para que empuje justo con esa fuerza desde atrás el coche para sacarte de ese barrizal en el que te has metido. Ninguno de sus rivales es capaz de hacer eso. El problema es que metido en este nivel de gasto ya estás en un precio de más de 27.000 euros, que no es especialmente poco. Es el precio de un Corolla o de un CHR, de hecho, pero ninguno de estos dos tiene el sistema de tracción total, que es el elemento clave de este coche para justificar su existencia comercial, al menos a mi juicio y objetivamente. Y ahora, junto a nuestro patrocinador para buscar precios de coches nuevos, seminuevos y usados, que no es otro que Wallapop, vamos a buscar si somos capaces de encontrar un Yaris Cross, cosa que va a ser complicada. Mira, ya está aquí catalogado. Digo que debería de ser complicada porque lleva poco tiempo en el mercado, solo hay dos. Vamos a ver si alguno de los dos es tracción total, que me da a mí con el precio que no. Y os digo que no porque básicamente el de tracción total cuesta 27.600 en su acabado normal y 30.300 en su acabado Premier. Y este ya es más barato que eso. Me gusta el color de este coche, la combinación de colores. Pues es el tracción total. 24.500, vehículo híbrido nacional, 150 puntos, 1.000 kilómetros. 10.000 kilómetros recorridos. Ya tiene kilómetros recorridos para el tiempo que tiene. Exactamente este coche está 2.000 euros más barato que el precio de tarifa. Me parece una sorpresa positiva en el sentido de que está por debajo de la tarifa oficial y os permite acceder al coche por 2.000 euros por debajo del precio que hemos mirado antes. Este 2021 está nuevo de todo, está sin quitar todavía la protección, si os fijáis, de la rueda trasera, ni siquiera está matriculado.
116 caballos, es 1 kilómetro 0, 3 kilómetros recorridos. Aquí pone Toyota Yaris Cross 4x4, pero se refiere al estilo de carrocería, porque si os fijáis aquí no pone el all-wheel drive, que tendría que poner debajo del hybrid. 25.990, yo, sinceramente, os lo he dicho durante el vídeo, si fuese a comprar un Yaris Cross, compraría la versión con tracción total, que es el único que tiene sentido versus un 5 puertas más allá del espacio del maletero. Y realmente con este color hasta es chulo. Ahora bien, gastar 25.500 euros en este cochecillo es una decisión personal vuestra. Voy a dejarlo así. Dicho todo esto, ¿qué le recomendaría yo a Toyota para mejorar este coche? Lo primero de todo, mejorar el aislamiento sonoro, lo mismo que para el Yaris de 5 puertas, y no tiene que ser tan complicado, solo hay que mejorar el aislamiento de las ventanillas y meter más aislante sonoro, sobre todo en la zona del paso de rueda trasero, que es donde realmente llegas a percibir que viene de ahí el ruido del rodar de los neumáticos, a pesar de usar neumáticos que en teoría no deberían de ser muy ruidosos. El segundo aspecto a mejorar, al menos a mi juicio, es la entrega de potencia y las prestaciones. Le hace falta a este coche una versión más rápida que esos 115 caballos que tiene esta variante, y es que si vas a hacer mucha carretera, autovía, autopista, le vas a echar de menos ese extra de caballos, sobre todo cuando vas muy cargado. A mí me parece que unos 135 caballos, una versión de 140, sería lo ideal. La problemática es que, claro, no hay versión con esa potencia con el tricilíndrico, y me parece a mí que no cabe el 4 cilindros holgadamente dentro de esta carrocería, así que no tengo yo tan claro que Toyota pueda solventar ese tema. ¿Y cuál es el tercer y último aspecto que le diría yo a Toyota que mejorase? Pues el tema de los acabados interiores, no porque esté mal ajustado, que no lo está, sino porque me parece mal que el reposabrazos de la puerta sea duro, porque lo hace incómodo cuando llevas kilómetros. Tampoco me parece que esté muy bien acabado el de la derecha, y son pequeños detallitos junto con la falta de tomas USB en la parte trasera o salidas de aireación orientadas también en las plazas traseras, que empañan un poquito el conjunto cuando miras este coche como un coche familiar para usar para todo y para irte de vacaciones. Si solo lo vas a restringir a pocos minutos de uso al día para ir al trabajo o ir al cole, entonces la cosa cambia y ya es más aceptable. En fin, esto es todo lo que os queríamos contar del Yaris Cross mientras se va la niebla de repente, de golpe y porrazo, ha desaparecido de golpe. Ha sido realmente increíble. Si que tenéis alguna duda, alguna cuestión o alguna pregunta de este aparatillo simpático en la estética, lo podéis dejar en los comentarios y trataremos de contestaros, y yo no tengo nada más que contaros por mi parte. Si os ha gustado el vídeo, un like siempre nos ayuda, y nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por Powerar con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.